Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido, mi gente, a su programa Entre Hombres. Estamos tomando un tiempecito para peinarnos y maquillarnos. Ya ustedes saben, ustedes las mujeres conocen bien cuando uno tiene que pasar un tiempo para lo que es peinarse y maquillarse y todo eso. Pero estamos aquí en su programa Entre Hombres. El pastor tiene que estar de camino. Yo sé que está ahora un poco ocupado. Así que nosotros vamos a ir comenzando en este día. Damos gracias a Dios por las personas que nos sintonizan, las personas que siempre están ahí con nosotros, las personas que siempre están escuchándonos, que siempre comentan. Damos gracias a Dios. Las personas que van a ver en un mes, en 2 meses este video, las personas que lo van a ver en una semana. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí en nuestra nueva cabina de radio, ADC Radio. Como ustedes verán aquí en esta pizarra, aquí atrás en esta pared, una pizarra, vamos a ir haciendo cosas diferentes. Todo para la gloria de Dios y para cada vez hacer la cosa con más excelencia. Y la semana pasada estuvimos hablando el pastor y yo, un tema muy delicado, que es el tema de la amargura. Estuvimos hablando de las diferentes cosas que hacen que una persona se amargue, que una persona, la amargura se lleve el gozo. Y usted se da cuenta automáticamente que desde que alguien está amargado, una persona que deja de sonreír, es una persona que pueden hacer el chiste del año frente a esa persona. Y esa persona no le sale una sonrisa. Y si le sale de esa sonrisa que son como que me voy a reír, Mira, me está riendo. Y uno se da cuenta de una vez, uno se da cuenta de ese tipo de cosas cuando la otra persona está en esa situación. Pero también estuvimos dando soluciones, también estuvimos dando la salida al problema. Y la salida en realidad de la amargura es Cristo, la salida de todo mal del hombre es Cristo. Y también, por ejemplo, cambiar unas cosas por otras, es decir, ¿qué es lo que te amarga? Que este hombre no saca la basura. Bueno, fíjate en las cosas que hace buenas. Que este hijo es rebelde en algunas cosas. Bueno, date cuenta de las cosas buenas que hace ese hijo. Claro, sin dejar de corregir las cosas que hay que corregir. Pero estuvimos hablando de alabar las virtudes del esposo, de la esposa, de los hijos, de la gente que nos rodea. Estuvimos tocando el tema de cuando una persona deja de ser agradecido. Es una de las razones por la cual la amargura entra en su corazón. Cuando una persona deja de ser agradecido, estuvimos hablando de Romanos, que uno de los problemas que hubo fue que no le dieron gracia y no le dieron la gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta del mismo problema, que a veces uno comete ese mismo problema, ese mismo error. Y estuvimos hablando de todas esas cosas. Estuvimos hablando de cuando una persona deja de sentir esa admiración por el líder o esa admiración por la persona que lo guía en la vida espiritual. En este caso, el pastor. Deja de sentir esa admiración por el pastor y esa persona comienza a cambiar sin darse cuenta. Pero no solamente cambia en la iglesia o cambia con el pastor, sino que nos damos cuenta que ese cambio se hace un hábito, porque también comienza a cambiar en el trabajo, comienza a cambiar en la casa, comienza a cambiar con el esposo, la esposa, los hijos. Entonces se hace un hábito el no dar gracia y eso ocasiona amargura. Si usted compró un carro, dele gracias a Dios por ese carro. Si usted compró una casa, dele gracias a Dios por esa casa. No crea que su crédito o que su dinero lo llevaron a comprar nada, porque la vida, el soplo de vida lo da Dios.
Y si a Dios le place que hoy todavía usted tenga el soplo de vida dentro de usted, no crea que o su crédito o su dinero o su trabajo lo llevaron a adquirir nada. Es el soplo de vida que Dios ha decidido que permanezca en su cuerpo, que permanezca en usted. Entonces, al final del día, la gloria de todo, la gracia por todo, se la damos a Dios. Y también, como dice la palabra, hacemos partícipe a todos aquellos que nos instruyen. Es decir, hacemos partícipe. Yo no sé cuál es de su hijo, ha ido a la escuela y el día, por ejemplo, del profesor o ya el último día de clase, usted hace un regalito y se lo lleva al profesor. Bueno, usted está siendo partícipe. Usted le está dando gracias a ese profesor por lo que ese profesor ha hecho con su hijo, con esa persona que usted quiere, que lo ha enseñado. Así mismo es en el camino del Señor. Tenemos que ser agradecidos con aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios, con aquellos que nos instruyen en la vida espiritual, con aquellos que están ahí listos para corregirnos. Porque eso es otra cosa. A veces venimos a la iglesia y tenemos un concepto de amor tan erróneo que creemos, voy a llegar a este lugar con todas mis debilidades y así me van a amar, y así me tienen que amar, y así me tienen que aceptar. Claro que sí, venga, aquí le vamos a amar, aquí le vamos a aceptar, tal y como usted es. Le vamos a aceptar. Hay una diferencia entre aceptar y convivir. Para convivir y para crecer, parte del amor tiene que ser corregir las áreas que están malas. Y parte de ser entendido y del amor tiene que ser dejarse corregir esas áreas que están malas. Entonces, la semana pasada fue lo que cerramos sobre amargura, fue parte de lo que hablamos sobre la amargura. Pero esta semana vamos a entrar en un tema muy... Yo lo voy a comenzar esta semana, pero ahora mismo estamos en la serie del Evangelio. Y yo creo que todo lo que se hable aquí tiene que ser concerniente a lo que estamos hablando, a lo que el Señor ha puesto en nuestros pastores para hablar al pueblo. Y vamos a estar hablando de la fidelidad del Evangelio. Ser fiel en el Evangelio. Y hay varias escrituras que podemos citar, que aunque nosotros no seamos fieles, sigue siendo fiel. Pero eso no quiere decir, el que esa escritura diga eso no quiere decir que nosotros en el Evangelio vamos a vivir una vida de infidelidad solamente porque Dios dijo que Él sigue siendo fiel. Él quiere ver fidelidad en nosotros. Si en un momento de nuestra vida, en un momento, nosotros no pudimos ser fiel, Él sigue siendo fiel. Pero esa escritura no significa que vamos a vivir una vida infiel en el Evangelio. Porque acuérdense que el Evangelio es muy igual que el matrimonio. Si vamos a vivir una vida infiel, nosotros como hombres, con nuestras esposas, si a nuestra esposa le vamos a estar siendo infiel, no vamos a vivir una vida larga con nuestra esposa. No vamos a vivir todo el tiempo siéndole infiel. Ok, hay momentos donde a veces el hombre cae una vez y eso se va a terapia y todo eso, y esa pareja puede arreglar esa situación y la pareja es restaurada. Eso es una vez que cayó en infidelidad y se puede arreglar la pareja. Así mismo es con Dios. No significa que vamos a ser todo el tiempo infiel y que Dios nos va a poner en nuestra mano el reino de los cielos. Nos va a poner en nuestra mano el Evangelio si somos infieles todo el tiempo. Entonces, hay una fidelidad en el Evangelio que todos sabemos y conocemos, que es la fidelidad de Dios. Esa no cambia. Y todos siempre oramos y decimos: Señor, tú eres fiel. Señor, gracias por ser fiel. Señor, tu fidelidad es grande. Señor,
Hasta canciones tenemos, tu fidelidad. Qué bonito todo eso. Pero entonces Dios está mirándonos a nosotros y esperando que nosotros seamos fieles para Él comenzar a darnos cosas. Está esperando que nosotros seamos fieles para Él comenzar a darnos bendiciones. Está esperando que nosotros seamos fieles para Él comenzar a soltarnos las promesas que ya ha dicho que nos va a dar. Entonces, verdaderamente, hay varias cosas para ser fieles que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es una de las cosas primeras, es que Dios nos va a ir probando en lo poco. Por eso la fidelidad, en este caso, es tan crucial y tan importante. Dios nos va a ir probando en lo poco. Es decir, ¿qué es aquello que Dios nos va a ir soltando poco a poco? En el caso, por ejemplo, pastoral, Dios va poco a poco trayendo el crecimiento para a la vez ir trabajando en el corazón de los pastores. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la decepción siempre y los problemas de lo que es el pastor no es fácil. Hay una palabra que estoy buscando, bueno, la puedo usar, la infidelidad. Muchas veces el adquirir o el aguantar la infidelidad de la demás persona no es fácil, porque no todos son fieles. Entonces Dios lo va haciendo de una manera donde uno vaya creciendo y aprendiendo a poner la mira donde tiene que ponerla. Y en este caso de la fidelidad, yo quiero leer aquí que lo tengo conmigo, en Lucas capítulo 19, y vamos a comenzar en el versículo 12. Capítulo 19, versículo 12, dice así: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y el 16 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: no me cierren la puerta, que mi llave está afuera. Él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla
al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Al que no produjo nada, a ese se le quitó lo que produjo y se lo dio donde aparece la palabra fiel, que es al que produjo más. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Escuchen esto, por cuanto en lo poco has sido fiel. Entonces nos damos cuenta que Dios comienza soltándote poco y va midiendo tu fidelidad. Y ahí es donde caemos, donde dice, Dios es fiel, sí, pero Dios está esperando que tú seas fiel. Dios está esperando que tú seas fiel, pero ¿qué es ser fiel? Bueno, yo lo busqué, yo lo tengo aquí. ¿Qué es ser fiel? La fidelidad, escuchen esto, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. También lo que es fidelidad. Exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Wow. Es dar al blanco, es la exactitud, la precisión de la ejecución de algunas cosas. Ahora bien, similar a fidelidad, escuchen esto, lealtad. Primeramente, para multiplicar lo que multiplicó ese siervo, que lo multiplicó por 10, tenía que ser leal, lealtad, fe, exactitud, veracidad, puntualidad, constancia, probidad, escrupulosidad. Dios mío, es otra cosa, da para mencionarlo. Escrupulosidad. Oigan, ¿cuáles son las palabras similares a fidelidad? Entonces, ¿qué Dios busca en una persona? Lealtad, fe, exactitud, veracidad, puntualidad, constancia, probidad y escrupulosidad. Digo, tengo que decir eso otra vez. Voy a tener que, Dios mío. Pero claro, leemos todas estas cosas, pero solamente estamos leyendo lo bueno. Ahora bien, ¿qué es no ser fiel? Es no tener lealtad, es no tener fe, es no tener exactitud, es no ser veraz, es no tener veracidad, es no ser puntual, es no tener constancia, es no proveer, es no tener probidad, es no tener escrúpulos. Esos son lo contrario a lo similar de fidelidad. Porque si lo similar a fidelidad es lealtad, lo contrario es desleal. Si es tener fe, lo contrario es no tener fe. Entonces, nos damos cuenta, señores, que la fidelidad que Dios busca es una fidelidad que no es juego, que no es relajo, que no es simplemente algo por ser. Debemos de ser fiel. Debemos de ser fiel especialmente en todo. Porque si somos fieles en una parte y en otra parte no, entonces la otra parte en la que no somos fieles, entonces somos desleales. En la parte donde no hay fidelidad en nosotros. En la parte donde tenemos fe, entonces no estamos teniendo fe. En la parte donde estamos siendo exactos, hay otra parte de nuestra vida donde no estamos siendo exactos. Entonces, nos damos cuenta que en este camino del evangelio tenemos que ser fieles.
tenemos que ser fiel en todas las cosas. Tenemos que ser fiel en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que ser fiel con la gente que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Porque a veces solamente creemos que, como una frase que yo siempre he escuchado, lo mío es con Dios. Pero serle fiel a alguien que usted no ve, ni siquiera así, a veces somos fieles. Para serle fiel al que no vemos, tenemos que comenzar siendo fiel con el que vemos. ¿Usted se imagina que la policía sea invisible? ¿Quién le va a ser fiel a las leyes? Si tenemos problemas cumpliendo la ley, la policía siendo visible, ahora imagínense si la policía sea invisible. No sé si me estoy explicando bien lo que estoy diciendo. Esto de la fidelidad es algo que va más allá de estar de acuerdo. La fidelidad es algo que se prueba cuando no estamos de acuerdo. La fidelidad es algo que, por ejemplo, en lo que acabamos de leer ahora, había un grupo de personas que no estaban de acuerdo con que ese amo sea el amo del lugar, sea el que dirigiera el reino del lugar. Pero ahí vemos dos cosas que pasaron. Que el que era leal prosperó y los que no fueron leales fueron quitados del medio. Porque tenemos que entender la situación en la que estamos viviendo hoy en día, donde la lealtad es algo que ya no lo vemos en ningún lugar. Que ya no lo vemos porque todo el mundo quiere ser primero. Todo el mundo quiere ser número uno. Todo el mundo quiere ser el que está arriba. Y yo tengo noticia para usted. El que quiera ser el primero será el último. Y el que quiera ir arriba será tirado abajo. Porque tenemos que entender algo. Hubiera existido Josué sin Moisés. ¿Y cómo? Hubiera aparecido Ruth en algún lugar en la Biblia si no hubiera decidido dejar todo para seguir a su suegra. No. Entonces, cuando decidimos ser leal, cuando decidimos que nuestra lealtad va a estar con esta persona, que nuestra lealtad va a estar con Dios, es algo muy grande. Porque la lealtad se va a notar cuando no estemos de acuerdo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto que tú dices, yo no estoy de acuerdo con esto que tú piensas, pero aunque yo no esté de acuerdo, yo voy a actuar y te voy a ser leal, aunque no esté de acuerdo. Mire cómo es la cosa, porque ¿cuántas veces nosotros estamos de acuerdo con Dios? ¿Cuántas veces estamos de acuerdo exactamente con lo que dice su palabra? A veces no es fácil. Pero ¿qué pasa? Aunque yo no esté de acuerdo con lo que dice aquí, yo tengo que hacerlo. Porque aunque yo no esté de acuerdo, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que ser leal. Yo tengo que acuérdense que una de las palabras que son similar a fidelidad es fe. Es exactitud, es puntualidad. Uno de los problemas más grandes que tenemos es llegar tarde. Uno de los problemas que yo tengo, por ejemplo, con mi trabajo, los domingos, es que tengo un problema y tengo una presión con mi trabajo porque quisiera estar aquí a tiempo, pero mi trabajo no me lo permite. Entonces tengo que llegar tarde con un dolor en el corazón terrible a causa del trabajo. Un día de esto vamos a ver qué hace el Señor con eso. Entonces, ser leal no es fácil. Ser puntual a veces no es fácil. Claro, aunque yo llegue tarde, vamos a decir los domingos, que yo llegue tarde, mi corazón no quisiera llegar tarde.
yo en sí no quisiera llegar tarde. Ahora bien, si yo estoy llegando tarde, porque me agarró tarde o me cogió tarde haciéndome el pelo, o pintándome las uñas, o porque decidí dormir un rato más, ahí sí entonces mi lealtad está teniendo problemas, mi fidelidad está teniendo problemas, mi fe está teniendo problemas, mi puntualidad está teniendo problemas, mi constancia está teniendo problemas. Todas estas palabras afiliadas a la fidelidad. Y vemos aquí, tengo otro versículo que está ahí mismo en Lucas 16, que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, infidelidad, vemos aquí que también es injusticia. Fidelidad es ser justo. No ser fiel es ser injusto. Y esta es una palabra muy fuerte. En el caso mío, es una palabra tremenda, porque cuando Dios te da una palabra, Él te comienza a elevar poco a poco. Cuando hablo de elevar, por ejemplo, vámonos al área del trabajo. Dios a mí personalmente, Dios me dio una palabra en cuanto a la finanza. Pero ¿qué pasa? Que la forma en la que yo soy, yo no era de esa forma. Pero antes de Dios ir soltándome las cosas, y antes de Dios ir poniendo en mi corazón todo lo que ha puesto, primero mi aumento en el trabajo fue de $1. Y luego fue escalando y escalando. ¿Pero por qué fue escalando? Porque Dios habló, sí, porque Dios habló. Pero también mi nivel de fidelidad en lo que Dios habló tiene mucho que ver con la escala. Lo voy a explicar ahora. Dios va soltándonos la soga, así, al pasito. Soltándonos la soga al paso. Aunque Dios te haya hablado de millones, Dios te va a ir soltando la soga de a $20 y $50. Aunque te habló de millones. Porque el corazón tiene que prepararse para el millón. Y si nuestro corazón no está listo para $50, ¿de qué forma el corazón va a estar listo para el millón? No. Dios no te puede soltar el millón. Porque si no estás siendo fiel en lo poco, ¿cómo en lo mucho va a ser fiel? ¿Cómo en lo mucho tú vas a decir, o que a veces creemos que nos vamos a acordar ya cuando estemos allá en la cima y a decir, verdad que Dios me habló un día? Déjame comenzar a hacer ahora lo que Dios me habló. No. La exaltación del Señor viene haciendo de la mano lo que Él te llamó a hacer. En mi caso, a mí, me dijo que seré un soporte económico para el ministerio. Yo no puedo darme el lujo de, incluso hasta me compré una casa y me duré mucho para comprármela. Porque no puedo darme el lujo de gastar el dinero que Dios me ha dado en cualquier cosa. Que yo tengo claro para lo que Dios me llamó y para lo que Dios me está exaltando. El día que mi fidelidad se aparte de lo que Dios dijo, ese es el día de mi caída. Eso yo lo tengo claro. Porque acuérdense que Dios es fiel. Pero esa es una espada que trabaja cuando entra y cuando sale. Arriba y abajo. Es de doble filo. Porque si Dios te habló y te dijo, tú vas a hacer esto, esto y esto, Dios es fiel para llevarte ahí.
Pero el día que tu corazón se desvíe, Dios es fiel para quitarte. Y eso es lo que muchas veces no queremos entender. Que la fidelidad de Dios es fiel para decir que Él te puso y es fiel para quitarte. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Eso es algo que tenemos que saber que eso es así. Ser fiel a nuestros pastores. Miren, hasta me voy a dar un cafezazo que me quedaba ahí. El pastor siempre se bebe el té, pero yo me doy un cafezazo. Ser fiel a nuestros pastores es la llave de fidelidad que Dios busca en un hombre de Dios. Me voy a explicar. Muchas veces decimos, yo soy fiel a Dios. Y sí, mi hermano, tenemos que ser fiel a Dios. Pero ¿usted cree que es fácil ser fiel a alguien que no se ve? Es muy fácil. Pero ser fiel al que se ve es lo que Dios busca a ver si nosotros somos fiel a Él. Lo voy a explicar ahora para que no me vayan a malinterpretar. Cuando Dios usa a un hombre de Dios, a un hombre de Él, cuando Dios usa a ese hombre y usted llega a un lugar y usted se da cuenta que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que están entregados a la obra, al ministerio, y que lo único que busca para su vida es el crecimiento suyo en Dios, es que usted crezca en Él. Usted tiene que saber que esos pastores son de Dios y que su lealtad y su fidelidad tienen que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando somos leales al que vemos, estamos siendo leales al que no vemos. Cuando somos fiel con el que vemos, estamos siendo fiel con el que no vemos. Cuando somos fiel en la iglesia donde estamos, entendiendo que fue el lugar donde Dios nos llamó, estamos siendo fiel con el que no vemos. Porque claro, por ejemplo, usted viene a esta casa y aquí hay, señores, aquí están pasando milagros. El Señor aquí se mueve tremendamente. La palabra que se da en este lugar es tremenda, pero tenemos que entender algo. Dios necesita un vaso. Dios necesita un vaso para moverse en el lugar. Dios necesita un lugar donde Él venga y se meta. Y Dios es como el agua. Si yo echo agua en este vaso, el agua va a tomar la forma de ese vaso. Si yo echo agua en un contenedor así, el agua entra y toma la forma del contenedor. Cuando Dios se mueve en este lugar, se mueve a través de nuestros pastores. Y Dios toma la forma del pastor para moverse en el lugar. Dios toma la boca del pastor para traer su palabra. Entonces, si todavía no hemos llegado al nivel de respetar la unción, si todavía no hemos llegado al nivel de ser fiel a la unción, de ser fiel a nuestros pastores, ¿cómo pensamos ser fiel a Dios? ¿Cuál es la idea para ser fiel a Dios? Y yo quiero que si alguien me está mirando, me dé cuál es su idea que tiene para ser fiel a Dios. Y así la podemos compartir juntos. Porque la verdad del asunto es que no es fácil a veces para Pedro que Jesús se le pare al frente y le diga, aléjate de mí, Satanás. Pero una forma de Jesús mostrar misericordia
y en Jesús ver dónde está la lealtad, dónde está la fidelidad. Lo que Jesús buscaba de los apóstoles era la fidelidad. Parece que similar a fidelidad es, y lo tengo, otra vez, se lo voy a ir leyendo, es lealtad, es fe, exactitud, veracidad, puntualidad, constancia, probidad y escrupulosidad. Esa última la voy a dejar simple. Tener escrúpulo. Lo que Jesús buscaba de los apóstoles era su fidelidad. Para ser uno, cuando Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Para ser uno hay que ser fiel. Para poder ser uno hay que ser fiel. Por eso cuando yo filia a mi esposa, yo me hago uno con mi esposa. Y yo tengo que ser fiel con mi esposa para ser uno. Entonces Jesús le dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean leales el uno con el otro, que sean fieles el uno con el otro, que puedan el uno con el otro confiarse el uno con el otro. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Samuel. Samuel fue fiel a Elí. Hasta el final, incluso cuando Dios le habló a Samuel, en vez de responder él mismo, fue a donde el sacerdote a buscar consejo hasta de cómo responderle a Dios, a un Dios llamándolo directamente. Porque la fidelidad no es querer irme por encima, atento de que Dios me habló. Dios me dio una palabra, ya, eso es todo lo que yo necesito. Me fui, me vaya bien. Aún directamente Dios llamándole, va y le dice, entonces, Elí le da instrucciones, corríjame si no me acuerdo bien, y le dice, no, cuando te llamen, dile, heme aquí. Es decir, aún Dios llamándolo directamente, va donde el hombre de Dios. Aún cuando fue, no me acuerdo quién fue, pero que fue y le dijo a David, maté a Saúl y a su hijo. En vez de David ver en este hombre un héroe, que eso es lo que muchas veces pasa en el pueblo de Dios hoy, que cuando alguien viene con un chiste, en vez de verlo como una persona desleal, lo vemos como un héroe, con un chisme. Alguien viene donde uno con un chisme, y en vez de verle la lealtad por encima de la ropa, por chismoso, lo que vemos en esa persona es un héroe. Cuando vino donde David y le dijo, maté a Saúl y a su hijo Jonatán. Jonatán fue Gabriel. Ayúdame, ¿a cuál fue? A Saúl y a su hijo Jonatán, ¿verdad? Yeah. A Jonatán. Yo tengo aquí al historiador Gabriel Santana, que es el que me ayuda con las historias, según me voy acordando. En vez de David ver a este hombre como un héroe, como muchas veces vemos, como repito, a la gente hoy, cuando anda propagando un chisme, o cuando alguien se va de la iglesia, lo ven como un héroe. David dijo, oh sí, ¿que tú hiciste qué? Sí, ya uno para atrás, mátenlo. No es leal. Se atrevió a levantar la mano en contra del ungido. Lo que no hizo David. David entendió esto tan bien que David tuvo a Saúl en sus manos. Incluso le arrancó un pedazo de vestido. Pero no se atrevió a arremeter en contra de él. Mire que ya David fue ungido. Ya David había matado gigantes. Y ya David tenía muchos seguidores. Y no se atrevió. Porque entender la palabra fidelidad va más allá de creer que tengo un llamado. Sí, ok, Dios te da un llamado. Dios ungió a David y todo. Dios te dio un llamado, pero ¿dónde está el lugar donde tú creciste, donde tú fuiste fiel? Mi pastor fue fiel 10 años a nuestros pastores allá en Rhode Island. 10 años. Y no fueron 10 años de besitos y de amores.
Yo estuve allá y oía la mayoría de cosas que pasaban. Pero fueron los 10 años necesarios. Fueron 10 años de la forma necesaria. Fueron 10 años donde mi pastor no veía al pastor de allá muchas veces con los ojos más lindos, pero era lo necesario para el momento. Porque era el momento de formación de mi pastor. Era el momento donde el corazón de mi pastor estaba siendo formado para el día de hoy. Muchos de nuestros matrimonios hoy dependen de lo que el pastor y la pastora han pasado. Mucho de mi matrimonio vino en un hilito cuando yo llegué a este lugar. Pero ¿qué pasa? Sin esa formación, sin esa lealtad, que créame, yo la viví. Cuando en una ocasión nuestro pastor allá, porque es tremendo también, se para en el púlpito y prácticamente llama prácticamente a mi pastor. Y el próximo domingo ahí estaba. ¿Ustedes saben cuánta gente por mucho menos de ahí se van de la iglesia? Bueno, no están siendo formados. Dicen que tiene el ministerio que Dios lo llamó, pero no quieren ser formados, no quieren ser fieles, no quieren aprender lealtad. Entonces van y abren, vamos a decir, se van a otro ministerio, abren una iglesia, pero la abren en deslealtad. Wow. Otra palabra no la creo que inventé. O no es así. Entonces esa iglesia son la gente que dividen la iglesia, pero como ellos no fueron fieles, pero entonces abren un ministerio y están esperando fidelidad. Es como ya hablaba la semana pasada de la yuca. Voy a usar la yuca otra vez porque yo soy yuquero. Por muchos años fui yuquero. Es más, voy a ver dónde consigo tierra aquí para sembrar yuca. ¿Verdad, Linda? Entonces, ya imagino a Linda con un machete allá quitando hierba y trabajando en la tierra. ¡Wow! Y Gabriel de ayudante. Nada más dice, no. Entonces, voy a usar otra vez. La yuca, usted no puede sembrar yuca y creer que va a cosechar plátano. Si usted tuvo un ministerio y ese ministerio fue infiel, no crea usted que cuando usted comience su ministerio va a comenzar con toda la fidelidad del mundo. Por eso es que es bueno esperar el proceso, esperar pasar el proceso y salir bien del lugar. Hablando ya en esa rama. Pero vámonos a la rama del matrimonio, vámonos a la rama de los hijos. Yo tengo 3 hijas y el domingo pasó un incidente en mi casa con una de ellas donde yo borré, pensábamos que se habían metido a la casa y gracias a Dios que no fue así. Normalmente me toma como 25 minutos llegar a mi casa, yo iba a llegar como en 12 o 13, porque en ese momento borré. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo con mis hijas. Y cuando se meten con mis hijas, yo borro. Porque ya, aunque tal vez mis hijas no sean las más fieles en cierta área, aunque tal vez mis hijas no sean lo más perfecto en ciertas áreas, son mis hijas. Es decir, no importa lo desleal que sea, son mis hijas. Así es Dios. A veces no importa lo desleal que seamos, nosotros somos sus hijos. En la situación que nos encontremos, Dios sale corriendo y va a nuestro socorro, claro que sí, y nos ayuda. Ahora bien, aunque yo esté dispuesto a dar mi vida por mis hijas, aunque yo no piense si voy a tener un accidente en el camino y vaya en un carro a 120 y todavía vaya quillado con el carro porque el carro no corre más, pero quillado y así, mire,
al acelerador. Y el pastor iba conmigo y yo lo miraba y le decía, pero pastor, esto no corre nada. Y aunque yo vaya el camino entero, eso no significa y mire que Dios lo hizo, wow. Dios mío, ¿a dónde que estamos yendo? Dios lo hizo, Dios dio su hijo aún en medio de nuestra inlealtad, aún en medio de nuestra falta de fidelidad. Dios dio su hijo. Pero claro, el hecho, vuelvo y repito, de que yo esté dispuesto a dar mi vida por mis hijas, no significa que yo honre la infidelidad de mis hijas. Si no son fieles en la obediencia, yo no puedo honrar la desobediencia. Si no son fieles ayudándome en mi casa con la limpieza, yo no puedo honrar el que no me ayude con la limpieza. Si no son fieles en sus celulares, yo no puedo honrar a mis hijas dándoles celulares el día entero. Entonces, así mismito es como Dios trabaja con nosotros. Sí, Dios dio su vida por nosotros en medio de nuestra infidelidad. Dios dio su vida, su hijo por nosotros, aún sabiendo que hoy tal vez seamos infieles. Pero eso no significa que Dios va a honrar nuestra infidelidad. Entonces, ser fiel en este evangelio, señores, es algo que tenemos que entenderlo y es algo que no es fácil. Es algo que tenemos que llegar a la madurez de entender. Y yo lo veo así como si fuera el trabajo que yo tengo en mi casa con mis hijas. Es uno saber que están ahí. Hermano, mire, yo el domingo borrado. A mí se me fue la mente en blanco. Yo lo que pensaba era en llegar a mi casa. Mi hija la mayor me llama y me dice, creo que se metieron en la casa a robar. Pero eso sí, desesperada, y ella lo hizo bien, porque esa es la manera que hay que actuar en un momento así. Y llamamos a la policía, gracias a Dios, llegó en 2 o 3 minutos. 3 minutos, Linda, más o menos. Llegó la policía rápido. Y yo decía en el camino, wow, pero vivimos en este lugar por tantos años y eso nunca ocurrió y ahora ocurre aquí. Y me pasaba todo tipo de cosas por la mente. Ahí me pasaba de todo, hasta cómo yo iba a matar a los que se metieron a la casa. Yo iba pensando de todo en el camino. Yo iba pensando en llegar a la casa. Yo no iba pensando que yo iba a 120, que yo tenía a mi pastor conmigo en el carro y que gracias a Dios que Dios nos guardó. En una caímos en un hoyo a 120 y eso me lo dijo el pastor cuando llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa fue que el pastor me dijo, ¿tú no sentiste el hoyo? Que caímos. Yo no sentí nada de eso. Yo lo que tenía pensado era llegar a mi casa y resolver con lo que se había metido. Así mismo Dios. Dios es celoso con nosotros. Dios nos cuida. Dio a su hijo, señora, a su hijo por nosotros. Ahora bien, Dios nos premia en fidelidad. Vuelvo y repito, yo tengo ahí mis hijas, doy mi vida por mis hijas. Si a mí me dicen ahora mismo, tienes que sacarte el corazón para dárselo a una de tus hijas, yo me lo saco, tenga. Ya yo viví mucho, gracias Señor, me voy con el Señor, no hay problema. Pero vuelvo y repito, yo no puedo premiar la infidelidad de mis hijas. Así mismo es Dios con nosotros. Dio su vida por nosotros, dio su hijo por nosotros. Pero debemos de ser fieles. Cuando Él pone un talento en nuestras manos, tenemos que tratar de multiplicar ese talento. Tenemos que tratarlo de multiplicar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Para cuando Él venga y diga, wow, buen siervo. Entonces ahora toma 10 talentos más. Y Él vuelve y dice, wow, buen siervo. Pues toma 20, toma 50. Y ya en ese proceso, sin darte cuenta, entonces tú te vas a acordar cuando Dios te dijo, wow, pero verdad que Él me había prometido 500 talentos. Pero mira, ya voy por los 150. Entonces cuando tú llegas al 500, Dios viendo tu fidelidad, que fuiste fiel en 1, fuiste fiel en 100, tu corazón no se desvió en los 200. Al contrario, tu corazón se hizo más fuerte en los 300.
tú siempre fuiste generoso en el proceso. Entonces, cuando ya tú llegas a lo que Dios prometió, sin darte cuenta, ya tú llegaste, sin darte cuenta. Porque tu enfoque nunca estuvo en el talento, tu enfoque siempre estuvo en el que prometió. Y ahí el jueves le decía a los que están en mi clase de discipulado que nuestro enfoque no es en la promesa, ni en el resultado de la promesa, que es algo que nuestro pastor estuvo hablando de eso, sino en el que prometió. Nuestro enfoque tiene que estar todo el tiempo en el que prometió, no en el resultado, sino en el que prometió. Estamos ahora en una clase muy interesante, bueno, la que dimos el jueves pasado, que se llama Esperanza, Creencia y Fe. Y estamos aprendiendo que las tres palabras se parecen, pero no son iguales. Porque la esperanza siempre tiene que ver con algo del futuro. Yo espero que eso sea así. Yo espero que este hombre cambie. Yo espero que este niño cambie. Siempre tiene la esperanza que ver con algo del futuro. Pero, aunque tiene que ver con algo del futuro, la esperanza no es fe. Porque la fe tiene que ver con algo del presente. Que yo tengo la certeza de que eso va a cambiar. Y tengo la certeza de que eso va a cambiar, pero mi certeza no está puesta en el resultado del cambio. Mi certeza está puesta en el que produce el cambio. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe no es lo que se espera, es la certeza. Y eso es muy interesante, pero si usted quiere saber más, va a tener que ir a la clase de discipulado. Entonces, ya para terminar, para ir cerrando, la fidelidad en nuestra vida, la fidelidad en nuestro hogar, la fidelidad en nuestro ministerio, la fidelidad con nuestros hijos, con nuestra esposa, la fidelidad en el trabajo, la fidelidad en lo que Dios ha prometido. Miren, hermano, yo estaba el otro día hablando con el hijo del dueño de la compañía para la que yo trabajo. Una compañía bien grande. Este hombre comenzó hace 25 años, si no me equivoco, y para comenzar él tenía 2 camionetas, tuvo que vender una. Porque él comenzó prácticamente de cero. Comenzó vendiendo pedazos de carne en una pick-up, en una camioneta atrás, así en la calle. Hoy en día, claro, amigo mío, es la compañía para la que trabajo, es un imperio donde nada más en Houston se venden como 6 millones de libras semanal de carne. Bastante. Y mientras hablaba con él lo que nos instaba era a que seamos fiel a nuestro tiempo, que seamos fiel a los clientes. Y me doy cuenta que mientras nos hablaba, siempre nos hablaba de fidelidad, de ser fiel, fiel en el horario, fiel en el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque él decía, la fidelidad te trae suceso. Es decir, la fidelidad te trae éxito. La fidelidad al tiempo que le tienes que dedicar al trabajo te trae éxito. Porque al final del día, el tiempo es el que te trae éxito. Pero tienes que serle fiel al tiempo. Y eso me explotó la mente. Porque él decía, lo más importante es el tiempo. Y si, por ejemplo, estamos trabajando y le dedicamos 3 horas al trabajo, entonces no estamos siendo fieles en el tiempo que tenemos que dedicar. Y eso, como le digo, me impactó, porque yo dije, wow, es cierto. Si yo trabajo 8 o 10 horas al día,
Pero de eso, fielmente, yo le dedico 3 horas a buscar clientes nuevos, a hacer llamadas, a esto, a lo otro. Puedo tener un crecimiento, pero tengo que dedicarle fielmente el tiempo que lleva mi trabajo diario. Y eso viene de alguien, como le digo, que hoy en día es una super compañía, tiene como 6 o 7 sucursales en el país, sucursales de 15, 20 millones de dólares que han invertido 25 más. Y yo digo, wow, con razón, todavía el día de hoy, el dueño, a las 4 de la mañana llega al trabajo. Ya siendo multimillonario, ya no está en su pico, en su camioneta, a las 4 de la mañana llega al trabajo porque es fiel a lo que él cree. Es fiel a la compañía que él le puso tanto empeño hace 25 años. Es fiel a la compañía que él creyó que hoy lo iba a llevar a donde él está. Entonces, a veces otra persona es fiel en las cosas pasajeras y a veces nos cuesta tanto trabajo ser fiel a las cosas de Dios. Pero es que a veces no podemos sernos fieles ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos tenemos fidelidad hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces uno se engaña a uno mismo. Y uno piensa que se hace creer de que todo está bien, sabiendo que hay problemas alrededor. Entonces, tenemos que comenzar sabiendo y entendiendo de que tenemos que comenzar a ser fiel con la integridad, con nosotros mismos. Escudriñarnos y decir, estaré bien. Porque a veces nosotros mismos nos respetamos. ¿Cómo respetar a otra persona? ¿Cómo respetar el evangelio? ¿Cómo respetar el llamado de Dios? ¿Cómo dejar de mentir si a veces uno mismo se miente? Entonces, tenemos que comenzar con hacernos un autoanálisis, como dije la semana pasada, que fue una automolestia. Wow. Pero autoanálisis sí existe, creo yo. Tenemos que comenzar haciéndonos un autoanálisis y comenzar a ver cuáles son las áreas donde nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Y nosotros mismos hemos sido fieles con nosotros mismos. Y comenzar a decir, wow, lo he hecho mal. No he estado bien en esta área, no he estado bien en aquella área. Pero bueno, ya la semana pasada, la semana que viene estaremos hablando un poco más sobre el asunto. La semana que viene estaremos desarrollando esto un poco más sobre la fidelidad. No se pierda el domingo que viene una palabra poderosa que viene por ahí con nuestro pastor. Si usted no ha vuelto a ver el mensaje del domingo pasado, entonces comience a serle fiel con ese mensaje y mírelo otra vez. Porque mi hermano, si usted no lo ve 2 o 3 veces, usted no le saca todo el jugo completo. Es como un limón. Usted está en su casa y usted prime un limón así. Y salió mucho jugo. Eso es usted aquí el domingo. Pero yo le garantizo a usted que si usted toma ese limón y lo bota, usted botó muchísimo jugo. Entonces usted agarra ese limón y le da la vuelta. Y del lado contrario, donde usted lo exprimió, lo exprime otra vez. Y sale más jugo. Pero yo le aseguro a usted que si usted toma ese limón y agarra las 2 manos así, sale más jugo. Y ni se diga si usted lo coge o lo toma y lo pone en la cosita esa donde se exprimen los limones, que la mía de Dollar Tree creo que es amarilla, y le hace así, sale más jugo todavía. Así el mensaje del domingo. Exprímalo, dele vuelta, dele para atrás, dele para adelante, míralo así, de lado. Si ya usted lo vio así, entonces voltéese así del otro lado y mírelo.
Y si usted es atlético como yo, póngase con los pies para arriba, así, la cabeza para abajo y mírelo así también. Que eso no lo podemos hacer nosotros los atléticos. ¿Me entiendes? Si usted está gordito, pues yo pienso que no va a poder hacerlo bien. Ante todo la práctica. Los martes estamos aquí desde las 6 de la tarde, de 6 a 7, oración personal, de 7 a 8, oración congregacional, y de 8 hasta las 9 y media, por ahí 10, el pastor está desglosando lo que es el mensaje del domingo. Lo que es un estudio del mensaje, no se pierda los martes, porque los martes es donde tenemos esa podemos interactuar con el pastor y hacerle preguntas del mensaje. Los jueves tenemos discipulado. No se pierda, el pastor tiene discipulado 2, yo tengo discipulado 1, y los sábados, los miércoles, el programa de la familia, no se pierda restaurando la familia, y los sábados Unplug, con los jóvenes, linda escuela Unplug. ¿Y las mujeres? Y ya la mujer, ya lo dije, Unplug, los sábados a las 3 de la tarde, que ya yo casi viene y me están casi quitando de aquí. Así que en este día le bendigo en el nombre de Jesús. Fidelidad. Una vez más, se lo voy a decir y con esto termino. Similitud de fidelidad, lealtad, fe, exactitud, veracidad, puntualidad, constancia, probidad, escrupulosidad. Lo dije bien esta vez. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde siempre ser fiel en lo poco, para que cuando Dios lo eleve a lo mucho, su corazón no llegue ahí dañado, sin miedo. Dios le bendiga.